Buenos días, hoy les voy a traer un video muy noticioso. Es sobre el torneo más grande que existe en el ajedrez. El torneo más grande que se realiza en el ajedrez es la Olimpiada de Ajedrez. Es un torneo con una gran tradición. Al principio se llamó el Torneo de las Naciones. Eventualmente se cambió el nombre a Olimpiada de Ajedrez. Es un torneo que se ha jugado desde hace casi 100 años, empezando en París en 1924. Es un torneo muy importante donde juegan los mejores los mejores jugadores del mundo, de todos los países. Hubo una época, obviamente, desde el dominio ruso a mediados del siglo pasado, donde la Unión Soviética empezó a arrasar, ganando casi todos los torneos. Hubo ahí una edición en 1976 donde ganó El Salvador, una historia muy larga para contar, pero felicidades a El Salvador por ese logro. De ahí la Unión Soviética ganó casi siempre hasta que se disolvió y empezó a ganar Rusia, su heredera natural. Hasta que en el 2002, última Olimpiada donde participó Kasparov, empezó a ganar otros países, casi siempre de origen ruso, Ucrania y Armenia, jugadores muy fuertes. Y en las últimas 3 ediciones, 2014, 2016 y 2018, ganó China, Estados Unidos y China. En el 2020 se iba a jugar en Rusia, la edición de este año, pero por razones obvias el coronavirus pues destruyó ese plan, pero la FIDE decidió hacer una Olimpiada. La Olimpiada es un torneo muy grande. En esta ocasión se realizó online. La Olimpiada de la edición 2018, la última, contó con más de 1600 jugadores. Un torneo muy grande. Pero en este momento, en este año, la Olimpiada se va a realizar de forma online. Ahora, no es como la Olimpiada normal, se va a hacer por etapas. Ya empezó, para los que no se han dado cuenta, pero empezó primero con la división base o la quinta división, donde los países con peor calificación de la FIDE jugaron entre sí para clasificar a la cuarta división, división en la que se encuentra Honduras, y en el grupo E logramos quedar en primer lugar, encima de Nicaragua y Jamaica, un torneo muy bonito, lo que nos permitió llegar a la división tercera, donde ya no logramos clasificar, pero fue un torneo muy reñido, donde casi todos los matches, aunque los perdimos algunos, fueron muy luchados. A veces con medio punto más empatábamos el match y con un punto más ganábamos el match. Fue muy luchado. Cabe destacar que empatamos con Costa Rica, uno de los que clasificaron, y le ganamos a México, que fue el que ganó el torneo. O sea que fue un torneo muy interesante. La selección de Honduras en este momento, en esta Olimpiada, fueron la campeona nacional Nicole García, 2 de mis alumnas, Vitia Cruz y Ani Figueroa, María Pradí, Ramos y Sujei Oseguera. Además estaba la ex campeona nacional Carolina Torres. De parte de la selección de los varones estaba como primer tablero Nahum Gabarrete, jugando muy bien el torneo. Además nos acompañó Alejandro Chinchilla, es campeón nacional, jugador muy bueno, con una excelente participación. También nos acompañó Nilson Cárdenas y Marlon Miller, que también tuvo una excelente participación. También estaba David Milian, pero no encontré una foto de él. Y obviamente yo, para que por eso les estoy contando del evento. El evento fue muy bonito, y para ver cómo se desarrolló, pues voy a mostrar algunas partidas muy interesantes. Las voy a mostrar muy rápido, porque si no el video sería súper largo, pero creo que estas son una de las partidas más interesantes que jugaron la selección de Honduras. Por ejemplo, Nahum Gabarrete jugó y tuvo una excelente victoria contra Kuor
Winston es uno de los mejores jugadores de Guatemala. Es un jugador muy fuerte. Y Nahum jugó una inglesa con E5, lo que la convertiría en una siciliana cerrada inversa, por decirlo de alguna forma. La posición de las blancas fue bastante normal, nada especial. El blanco consiguió un control bueno de la gran diagonal, pero las negras también están muy bien controlando el centro. El blanco intenta lograr el control de la casilla de 5, pero el negro simplemente se lo quita, eliminando los caballos. Todavía la casilla de 5 está muy bien, pero después del alfil H3, torre 1, la posición de las blancas es buena, pero no debería de pasar nada extraño, ya que la posición es muy igualada, está bastante cerrada y se cambiaron los caballos. Pero es interesante, después de torre 1 que intentaba hacer algo como B4, A5 cierra el juego, lo cual podrían decir que le da unas grandes posibilidades de tablas o un juego bastante sencillo para las negras. Después de B6 se supone que la posición de los peones sería algo sólida, pero hay que notar un detalle que no se debería de olvidar, que es un alfil bueno y que es un alfil malo. El alfil bueno es el que se puede mover sin los peones. Entonces el alfil de H3 por este montón de peones en casillas negras sería el alfil bueno de las negras, y el de G7 es el alfil malo. Y el alfil blanco de D2 sería muy bueno, y el de D5 no es que sea malo, pero es un alfil interesante. E3 va a planear romper el centro, F5, alfil C3, y después de dama D7 y D4 la posición es bastante normal todavía. Después de que se abre la columna D, dama B3 presionando sobre el peón, dama C7 defiende todo. Después de torre BD1, en esta posición no hay un problema real. Jugadas como E4 le darían un juego perfectamente jugable a las negras, pero deciden hacer torre D8 y después de alfil G2, el cambio, alfil por G2, dama C6, juego bastante normal, y después de torre D5, en este momento todavía existía la posibilidad de E4. La idea de E4 es eliminar el alfil de casillas negras, ya que el alfil de G7 es malo. Torre D7 es una jugada que intenta aprovecharse de la clavada, pero después de torre D1 todavía se podía hacer algo como D4 o E4, pero torre F de 8 y la posición de las blancas ahora es muy superior, aunque primero hay que quitarse la clavada. El detalle está en que después de F3 ya no sirve E4 porque se amenaza una bonita combinación. Por ejemplo, si E4, el blanco perfectamente podría tomar, y existe la jugada alfil por A5, ya que no se puede tomar por torre por D7, ya que no se puede tomar porque dama B8 sería jaque mate, ya que después de que el alfil regrese, única jugada, dama por F8 es mate. Entonces las negras después de F3 ya no pueden evitar E4. Hacen torre por D5 y después de torre por D5, el cambiar torres quizá no fue una buena idea. Las negras pensaron que podrían tener posibilidades de tablas, pero después de la captura y E4 se logra una posición muy interesante para las blancas. Lo que pasa es que el alfil de casillas negras es muy bueno para las blancas, ya que todos los peones están en negro, y es muy malo para las negras. Además, los tres peones negros, que es la mayoría contra los peones blancos, no pueden avanzar, y el peón de D5 tiene que tenerse mucho cuidado porque podría avanzar en cualquier momento. El negro pensó que podía defenderse con rey G8, pero ya tiene una posición muy difícil de jugar. Después de dama B5, metiéndose por las casillas blancas, dama A6 y la posición es terrible. Después de alfil F8,
las negras están totalmente perdidas. La pregunta quizá es ¿cómo se logra? Básicamente después de dama b7 jaque, una excelente jugada, alfil e7, viene la importantísima jugada que encontró Nahum. La clave es que el peón en d5 no se puede avanzar porque está bloqueado y el control sobre ese bloqueo es importante, pero si pudiéramos avanzar el peón e, la partida terminaría inmediatamente. Y esto se logra gracias a f4. El detalle es que si se come, siempre se come en e5, y si se come en f4, pues se avanza e5 y no se puede evitar. El negro intentó defenderse sacrificando un peón. Después de f por e5, dama d7. El blanco simplemente simplifica la posición. Ya tiene un peón de ventaja. Captura en f5 y mejora la posición de su rey. Y tiene dos peones pasados. La posición de las negras es muy mala. Después de alfil g5, h4, alfil c1, jaque. La idea es que no se puede subir con el rey para atacar el peón porque simplemente después de rey d6 viene alfil e5 y todo estaría defendido. No se puede capturar porque e7 coronaría dama. Entonces después de e6 el rey se quita de 7 y tranquilamente coloca el peón en blanco, evitando cualquier contrajuego de los peones. Rey d6, no hay muchas jugadas y después de alfil e5 ya vimos que no puede capturar porque el peón corona. Rey e7 y alfil c7 y las negras abandonaron ya que pierden sus peones y no hay forma de que detengan los peones centrales. Una excelente partida de Nahum, muy bien llevada. Veamos ahora una muy bonita partida de Chinchilla. Alejandro jugó una línea un poco original, b3 y alfil b2, aunque se ha puesto de moda muchísimo en Blitz, ya que es una línea que no es muy teórica, pero si uno sabe lo que está jugando puede llegar a posiciones interesantes. Esto es un esquema clásico y es muy común con colores invertidos, donde las blancas son las que se apoderan del centro y la idea del alfil b5 es empezar a molestar. El tipo de jugadas como f4 tiende a ser un poco peligrosa cuando se lleva negras, pero en este momento es una posición normal. f6 intenta cerrar la diagonal. Dama jaque, intentando debilitar un poco los peones, y aquí se forma una complicación un poco interesante. El blanco decide sacrificar un peón y seguir con su desarrollo. Después de sacar las piezas y el blanco capturar, el negro se enroca, el blanco se enroca y tenemos una posición bien interesante. El blanco ha sacrificado un peón. Si se fijan, tenemos 4 peones en el flanco de dama por blancas y negras, pero las blancas tienen un peón de menos. La posición es todavía más o menos igualada, pero es bastante complicada. Después de caballo f4, alfil d7, eliminan el caballo. El negro intenta abrir la columna y después de caballo g3 se da una serie de cambios de todas las piezas, alfil por, caballo por, y en esta posición el blanco sigue teniendo un peón de menos. Pero después de dama c8, dama f3 y a5 con a4, obviamente hay que evitar que la torre se active. Después de dama e6, la posición de las blancas es en realidad muy buena. Están incluso un poco mejor a pesar de tener un peón de menos. Torre de e1 seguido de h4 le da un ataque muy fuerte, ya que todas las piezas blancas están contra el rey de las negras. Intentando simplificar, las negras juegan, pero el rey está bastante expuesto. Dama f6 jaque y torre e7, las blancas cambian y deciden atacar el peón de g5, que supuestamente no se puede defender. Las negras deciden hacer torre f1 y dama g7, con la idea de que si se clava la dama, las negras darán mate en a1. Pero el rey de las negras está muy indefenso, por lo que después de dama c8 jaque y dama e6,
pues perdieron un peón. El negro vuelve a amenazar el mismo mate. Las blancas vuelven a hacer la misma maniobra para que la torre regrese y cae otro peón. Antes las blancas tenían un peón de menos y ahora tienen un peón de más. Dama G6 intentando atacar C2, pero dama E5 es jaque. El rey no puede moverse porque torre por G5 clavaría a la dama. Torre F6 es necesaria y tranquilamente el rey defiende todo. Ahora quien intenta defenderse es el negro y tiene un peón de menos. Las blancas son conscientes de que ya no pueden atacar ahí y activan la torre para que presione en otros lugares del tablero. El rey intenta mejorarse para desclavar. Se está amenazando, entre otras, una posible torre F6 para simplificar. Habría que ver porque los peones son peligrosos, pero la idea es que básicamente la torre es muy fuerte. Las negras intentan simplificar la posición ya que su rey está demasiado expuesto. Y las blancas simplemente cambian, ya que después de la captura cae otro peón. Ya las blancas tienen una gran ventaja material, lo que necesitan es coronar el peón. ¿Por qué? Porque como es un final de damas, aunque sí hay un peón, la clave es quién corona primero. El detalle es que H5 son dos peones contra uno. El detalle está en que el peón A está solo. Entonces después de dama de 5 jaque, rey H7, el peón A es mucho más rápido que los peones negros. H4 avanza, pero el peón ya está a punto de coronar y el negro necesita avanzar dos peones en vez de uno. Después de G4, dama B7 es jaque y a rey H6 A7. Y en esta posición, después de dama F6, rey A2, no hay forma de evitar la coronación. Con lo que las blancas están totalmente ganadas y las negras decidieron rendirse. Una partida excelente de chinchilla. Marlon Miller, el primer tablero de los juveniles, la selección de la Olimpiada se conformaba por dos jugadores de categoría absoluta y dos féminas y además un jugador U20 y una jugadora U20. Marlon Miller era el primer tablero de U20 o el jugador, cada uno de ellos podía tener un suplente, entonces el Milian era el suplente de Miller. Es una partida muy buena. Miller jugó muy bien y esta es una partida donde con la defensa catalana logró tener una posición muy buena con un ataque muy fuerte. Este se podría considerar el esquema clásico y creo que la ganarían la apertura de los campeones. La idea es que cuando se hace C5, el juego de las negras es muy bueno, pero cuando le hacen caballo por D5 está amenazando el alfil, pero el blanco simplemente lo deja y la idea es que con los peones D y F controla E5. Una posición muy interesante. El negro simplemente abandona E5 y el blanco toma. Después del cambio de los alfiles de la gran diagonal, las casillas blancas son bastante débiles y el blanco lo aprovecha. Bueno, amenaza a ganar la dama, obviamente el negro no va a permitir y el blanco tiene el buen control de la casilla 5 y tiene la columna G abierta que utilizará para atacar. El blanco no quiere simplificar la posición tan rápido y empieza a maniobrar para ver cómo lleva todas sus piezas al flanco de rey. Ya con la dama, ya la posición de las negras es muy complicada. Y aquí las negras hacen una jugada que, aunque podría parecer natural, siempre, si es posible, hay que evitarla. H6. El detalle de H6 es que debilita el enroque muchísimo. Después de caballo F3, ya el rey se va a poder quitar para traer la torre a la gran diagonal. A5, caballo F5 y bueno, A4, H4, A3. La idea era abrir, pero simplemente después de B3 ese peón habría que ver si esos tiempos se pudieron usar de otra forma. Después de dama A6, la dama no tiene entradas, así que el rey simplemente sigue su plan. Caballo F6, amenaza a la dama, pero se quita siempre en la columna G. Dama B5. Las negras han hecho varias jugadas sin un plan muy
Claro, en este momento su única idea es ver cómo simplifican, ya que se han dado cuenta de que las blancas, después de torre G1, ya están intentando dar mate. Así de sencillo. Dama D5, una jugada muy buena, y F3, evitando el cambio de damas y preparando la amenaza que aparentemente no se puede quitar fácilmente. Después de caballo H5, Marlon hizo una excelente jugada, muy bonita, un sacrificio calculado bastante bien. Claro, obviamente todas las piezas están contra el rey, entonces la primera jugada que uno considera en este tipo de posiciones es entrar, eliminar los peones que quedan para atacar al rey. Después de caballo por F7, rey por dama por G6, el rey se quita y ahora el caballo, que es la única pieza que defiende G7, está defendido por la dama. Después de caballo E5, una muy bonita maniobra. El caballo queda muy bien ubicado, se amenaza gracias a él dama F7 mate y además nos estamos comiendo el caballo de H5 que no se puede mover por dama G7 mate. El negro no encontró nada mejor que comer, pero después de comer sigue cayendo el caballo, si fuera necesario, y al mismo tiempo el rey negro está muy mal ubicado. Después de dama E7, el blanco, Marlon, remata muy bien la partida con dama H7. Obviamente comerse el caballo buena, pero dar mate siempre es mejor. Si el rey va a D8, dama por C7 es mate. Y si baja a F8, pues torre G8 es mate. Una excelente partida de Marlon Miller. Ahora vamos a ver algunas partidas de las chicas. Carolina jugó bastante bien. Y esta es una partida que jugó contra Carolina Mazariegos, que es una jugadora con una gran trayectoria en la historia de Guatemala. Una jugadora muy fuerte, maestra internacional. Y jugó la Trompovsky, creo que la llaman. Pero al final lo que convirtió la partida es después de E6 y dama de 2, A6 y F4 en un muro de piedra, pero sacando el alfil. Esta es una posición muy interesante para las blancas. No es nada especial, pero si el negro no juega con cuidado podría verse un ataque muy terrible. Si por ejemplo se enroca muy rápido, que suele suceder cuando la gente no conoce ese tipo de posiciones, el blanco hace caballo F3, caballo E5 y ataca muy rápidamente al rey. Carolina, consciente de lo que hay que hacer en este tipo de posiciones, simplemente se prepara a atacar el flanco de dama. C5 es una muy buena jugada y B5, atacando directamente. El blanco intentará atacar en el flanco de rey, pero primero se desclava, se corre el defensor de la casilla E4 y cuando el caballo se quita, caballo 4, este caballo va a molestar muchísimo a las negras, a las blancas por muchas jugadas. Y el caballo de D1 es un caballo que no está haciendo casi nada. La dama se tiene que mover y la dama en C1, el caballo en D1, ya el blanco tiene un juego muy pasivo. Todavía no ha terminado la partida, pero el blanco tiene que tener mucho cuidado. F6 es con la idea de hacer G5 y destruir un poco el ataque de las blancas y debilitar más la posición de las negras. Al revés, de debilitar la posición de las blancas y atacar con las negras. Alfil de 3, ataca el alfil, el caballo de 4, ese caballo se ve muy bonito, hay que eliminarlo. G5, una jugada muy interesante y ahora casi todas las piezas blancas están pasivas. Alfil de 6, sigue el desarrollo, el blanco come, pero este caballo había que eliminarlo, demasiado poderoso. El caballo de F es la única pieza activa de las blancas, es la única pieza con posibilidades. En esta posición habían varias opciones, pero alfil B7 desarrollando las piezas es muy buena. Y las negras en general están muy bien, ya que su rey puede, si fuera necesario, enrocarse corto, enrocarse largo o, como pasa en la partida, quedarse ahí tranquilamente. Y el rey blanco no puede enrocarse largo. Está atorado y obviamente no puede enrocarse corto.
Entonces tiene un serio problema. C3 es una jugada que no se ve claro cuál es la idea. Tal vez la esperanza es que le coman y tal vez sacar sus piezas, o comer y cambiar damas. Pero A5 simplemente defiende todo. La posición de las negras es muy buena. Después de caballo C4, alfil G3. Dama de 2 ya intenta ver si puede mejorar, pero el caballo en D1 es una pieza que va a ser mala durante muchas jugadas. La idea de C3 de eliminar el peón de B4 no está funcionando, ya que el caballo sigue sin poder moverse. Alfil D5 amenaza el caballo y no hay muchas casillas donde se pueda mover, porque dama de 2 le quitó la casilla de donde venía. Entonces, al hacer B3, el negro considera que su rey se queda perfectamente tranquilo en el centro. Si fuera necesario, puede moverse F7 para conectar las torres. Entonces decide abrir la columna A para atacar. Ya no se va a enrocar largo. Torre C1, intentando complicar un poco la posición, ya que quizá al tomar podría intentar hacer algo contra la dama, pero tranquilamente A por B3, está cayendo el caballo, hay que comer. Y ahora eliminamos. Alfil por C4, no hay amenaza sobre la dama, ya que después de B por C4, pues el peón no hace nada. Y B3, el caballo quedó sin movimiento, es un caballo muy malo. Quizá caballo B2, intentar ver qué pasa, pero la posición de las blancas es muy mala. Dama B2, alfil por F2, una sencilla variante. Si dama por, pues seguiría la misma idea, torre A2, caballo por, la dama se puede meter por G3 y todo estaría súper débil. Y rey F2 es una jugada muy mala porque torre A2 gana la dama. Pero el blanco no tenía muchas jugadas. Estas partidas son de ritmo rápido, son de 15 minutos más 5 segundos por jugada. No es ajedrez clásico, sino que es ajedrez rápido, lo cual facilita los errores, pero vuelve más emocionantes las partidas. Además de la partida de Carolina, también Alejandra Nicole García, que es la campeona nacional, tiene unas partidas muy interesantes. Jugando con blancas, juega la defensa francesa, diremos que no muy agresiva variante del cambio, pero es una línea perfectamente jugable. Después de C4, juega tranquilamente, simulando un gambito de dama, aunque obviamente sigue siendo francesa. La posición de la blanca es bastante buena y tiene una posición interesante. C5, la idea es avanzar en el flanco de dama, ver si logra posicionarse en la casilla E5. Tranquilamente, alfil F5, la idea del caballo en E7 es quitar este alfil que puede ser muy peligroso. El blanco simplemente sigue sacando sus piezas, caballo D7, el caballo va a ir a F6. Quizá eliminar el alfil era más sencillo. Dama de 2, caballo F6, sigue estando bien el negro, pero eliminar el alfil podría haber sido una posibilidad. B5, alfil A5, intentando que el caballo de C3 no se mueva. B por C6, B por C6, y ahora la casilla C6 puede ser un poco débil, lo que hace que caballo E5 pues presione un poco. Se amenaza alfil por F5 y después de caballo por C6 o caballo por C6. La idea es la misma. Caballo E4 y ahora alfil por E4 y después de alfil por E4 F3. Una posición interesante. El alfil se tiene que quitar y la idea de F3 es simplemente quitar el alfil de 4 y al hacer F4 pues ganar un tiempo. Si el alfil regresa, la posición de las negras sería todavía jugable. Alfil E4 para quitar el caballo, y al tener alfil de distinto color, la posición se ve un poco complicada, pero habría que ver qué hubiera pasado. Dama C7, G4, una jugada muy agresiva de parte del blanco. Torre B8 y torre C1. Torre B3 y ahora F5. F5 libera la diagonal. Las negras doblan torres
Y en este momento, las blancas hacen una jugada muy interesante, especialmente en este tipo de partidas que, como decía, de ritmo rápido, tranquilamente sacrifican en H6. El detalle está en que las negras podían comer en C3 primero para que después de comer la dama se desviara. Pero cometen un error, simplemente capturan en H6 y la posición está totalmente perdida para las negras. Resulta que después de dama por H6 la posición es muy complicada, pero no se puede evitar el plan de F6. Alfil C3, error de parte de las negras. No se dieron cuenta que después de torre por C3, si hacen torre por C3, seguiría tranquilamente F6 y el mate en G7 no se puede evitar. El negro después de torre por C3 hizo caballo C8, pero igual F6 y el mate no se puede evitar, por lo que las negras abandonaron. Una partida muy bonita de parte de la campeona nacional, con un sacrificio muy interesante, complicada posición. Y bueno, esas son las partidas de la selección. Aquí tengo un par de partidas mías. En este torneo hay de todo. Es como alguien lo describió hace mucho tiempo, la Olimpiada es el torneo donde juegan los mejores jugadores del mundo. Y pues nosotros. A veces pueden pasar cosas como en esta partida. El negro juega tranquilamente desarrollando los caballos, algo que debería de ser bueno y normal casi siempre. Pero hay posiciones donde ceder el centro es terrible, ya que después de caballo por E5, D4, quizá traer el caballo G6 sea un poco mejor, pero caballo C6 aparentemente es lógico. Y después de E5, el caballo no tiene dónde mover, sería capturado por la dama o por el caballo, tiene que regresar a G8. Y después de caballo F3, la posición de la blanca es muy superior, tiene un desarrollo muy bueno. D6 intenta luchar contra el peón de E5, lo que pasa es que el desarrollo de la blanca es muy superior. Después de alfil C4, uno podría pensar que el negro puede tomar, ya que si se toma con el peón se cambia dama, si se come con el caballo pues pasaría algo parecido y se cambian damas, pero el blanco estaría muy bien gracias a el enroque y con un ataque extraordinario. La posición de las negras sería ya desesperada y posiblemente estén totalmente perdidos, ya que el desarrollo de la blanca es muy superior. Ya se han enrocado, tienen una torre, dos caballos, el alfil. Solo le falta sacar el alfil y la dama está muy bien ubicada. Obviamente el negro se dio cuenta del problema, pero hizo alfil E6, que aunque sí intenta contrarrestar el alfil, resulta que después de D5 pierde pieza. El caballo podría quitarse en este tipo de posiciones, pero si el caballo amenaza el alfil, simplemente se come, ya que cuando se cae el alfil, se come en F7, está cayendo el caballo, entonces después de rey por, dama jaque, y cae el caballo, y el blanco siempre queda con una pieza de ventaja. Entonces después de eso, el alfil se quita, y el blanco, después del enroque, tiene una posición muy similar. El negro hace H6, lo cual es una invitación a que la partida termine de un solo. El negro solo tiene una pieza desarrollada, el blanco tiene todas las piezas desarrolladas. Alfil por F7 es relativamente fácil de calcular, ya que después de rey por, caballo G5 es jaque con la torre y jaque con el caballo. Rey G6 es mate después de dama D3, rey H5, G4, rey por G4 y dama H3. Una partida sencilla, sí, pero divertida, con los sacrificios que el negro estaba obligando al blanco a hacer. Pero no todas las partidas fueron así de sencillas. El detalle de las partidas rápidas es que uno tiene que jugar rápido, como dice su nombre, no es blitz, así que uno no se puede, no tiene necesidad de jugar tan rápido. Entonces la clave es, por ejemplo, en esta partida, la posición del blanco fue extraordinariamente buena. El negro
juega bien extraño y después de dama por D8, alfil F4, el blanco está extraordinariamente bien, el rey se quita y después de enroque, la posición de las negras es muy peligrosa. Y en esta posición solo quiero mostrarlo para que quitarme un poco el dolor de no haber visto una jugada tan sencilla. Caballo G4, por alguna razón simplemente me bloqueé, no profundicé. Esta es una posición bastante fácil para ganar. Bueno, si alguien quiere ver cómo se gana, pues puede hacer pausa. La posición en realidad es bastante sencilla y la jugada es caballo B5. Lamentablemente no la hice en el momento por jugar rápido. El detalle es que caballo C7 amenaza la torre y da jaque. El problema es que no se puede salvar. Si se come el caballo, alfil B5 es jaque. Si el rey se quita, torre D8 es mate. Entonces tendría que tapar con el alfil, pero caería el caballo de G4. El blanco tendría una pieza y estaría totalmente perdida las negras. El problema está en que yo hago alfil C7, típico, y en el momento que hago alfil C7, veo caballo B5. Entonces, ese tipo de jugadas a uno suele desconcentrarla. La posición de la blanca sigue siendo muy buena. En realidad, después del cambio de piezas y torre de 8, el blanco queda en un final muy superior, pero todavía estaba pensando en caballo B5 que no había hecho. Y eso es importante. Cuando uno está jugando, solo por eso muestro esta partida, uno no debe de olvidarse, o mejor dicho, no debe de olvidarse de las jugadas que ya pasaron y concentrarse en la posición. Por ejemplo, después de rey C2, el blanco hace rey D6 y yo sin pensar hago rey D3. Y en este momento caigo en la cuenta, después de hacer rey D3, que vuelve a pasar lo mismo. F4, el alfil se tiene que quitar y después de E5, la posición de las negras es totalmente perdida otra vez. Si el rey se quita, hoy sí rey D3, el peón corre al rey, se consigue la casilla E4 y los peones son muy débiles y el alfil queda totalmente encerrado. Posición muy triste y posiblemente ya perdedora para las negras. Y cuando no la hago, vuelvo a pensar en lo mismo. El detalle es que con el alfil en otra casilla, ya F4, el negro haría E5 y se desharía en realidad de su peón doblado. Una oportunidad desaprovechada. Y cuando hago caballo G5, caigo en la cuenta. Caballo G1, B5, el caballo va a F3. Quiero intentar atacar por otros lados. El blanco obviamente está bastante bien. Y de pronto, jugadas como B3 y C4, la idea es colocar todos los peones en blanco para que el alfil sea malo. Jugadas como B4 son peligrosas para el negro, ya que a veces el negro podría tomar y llevar el rey, lo cual hace que las blancas no se puedan olvidar del flanco de dama. Pero después de jugadas como B4, ya el flanco de dama está totalmente cerrado, el alfil no sirve en el flanco de dama y la posición de las negras es muy mala. Pero en el apuro de tiempo hago caballo G1 y me hacen sencillamente alfil D4. De esas jugadas que simplemente el blanco todavía tiene rey E2 para tranquilamente sacar sus piezas. Rey E2, el rey puede venir. Pero en esta posición, en realidad el blanco está bastante bien. Tiene caballo F3 y caballo G5 para comer. Pero después del alfil E4 caigo en la cuenta de que regalé, según yo, el peón, el de E4 o el de F2. Y bueno, acepto que perdí la ventaja. Todavía tengo una muy buena posición después de E5, pero ya no es tan fácil. Y simplemente en el apuro de tiempo, pues obligo al negro a sacar tablas, ya que amenazo E6, tiene que defenderse, y al hacer H7 amenazo caballo F8 para caballo G6, siempre ganando, entonces el rey tiene que defenderse, entonces es tablas. Es una partida de esas que, aunque no me alegro de haber jugado, es una jugada útil. Entonces eso hace que uno nunca olvide que uno está jugando una partida. Por ejemplo, esta es la última que voy a mostrar. Es una partida contra
el maestro internacional Baules, uno de los mejores jugadores de Centroamérica, y una posición donde no hay absolutamente nada. En este momento yo puedo hacer tranquilamente C3 o B3 si la posición es muy buena para el blanco. Dama de 6 complica sin necesidad la posición, ya que deja los peones un poco débiles. A4 y el negro hace torre de 4. En esta posición dama F6 o dama E5 serían buenas para el blanco, con la posición bastante interesante, pero hago torre de 1, dobla, y un pequeño error de cálculo, torre E3, pero después de alfil E4, rey H2. No me había dado cuenta que después de torre de 3 tiene jaque, entonces por eso hago el rey H2, y en este momento el negro tenía que tranquilamente regresar su alfil, lo cual le hubiera dado una muy buena posición. Come en B3 simplificando, pero después de torre por B3 tengo una posición bastante activa. Sí, el negro todavía debe estar mejor, pero no es una posición nada fácil de ganar. Y el negro hace B6 intentando simplificar y solidificar su posición, pero comete un terrible error. B6 es una jugada muy mala. El blanco tranquilamente hace torre D3 y la torre cae. El negro se da cuenta de que perdió la dama, intenta capturar la mayor cantidad de material con la esperanza de que pueda hacer tablas, pero en esta posición está muy mal el rey. La posición es bastante buena para el blanco y gana rápidamente. Con dama jaque y dama se está amenazando la torre y se amenaza el peón. Torre F2 es el último error, ya que después de dama de 4 jaque, amenazó la torre y amenazó el rey, lo que obliga a torre F6. Y después de G4 se amenaza G5, por lo que tienen que las negras hacer G5. Pero viene H4, otra vez está amenazando capturar. Las negras tienen que hacer H6 para defenderse. Y después de H5, las negras quedaron en sus-1 en la posición. La torre está clavada y no se puede mover. El rey no se puede mover si no quiere perder la torre. Y el negro entonces ya no tiene movimiento. Mueve el peón, el rey simplemente mueve el blanco simplemente mueve el rey. Y después de dama E5, pues se rinde. Si el peón corona, se come. Si el rey se mueve, cae la torre. Y siempre el peón está controlado. Es unas partidas de la Olimpiada de Ajedrez, torneo que para los de otros países podrá no haberse dado cuenta que va a empezar, ya que la Olimpiada es cierto, el torneo más grande, pero al hacerse por etapas, ya acaba de terminar la tercera división. Los países que pasaron a la segunda división van a jugar, después van a llegar a la primera división, donde ya se enfrentarán las potencias mundiales como Rusia, China, Estados Unidos, que tienen equipos muy fuertes. La Olimpiada fue un torneo muy interesante. Lamentablemente ya terminó para Honduras, pero nosotros, al menos en Honduras y todos los demás, vamos a seguir apoyando a Guatemala, que está en el grupo D de la segunda división, y a Costa Rica y México, que son los países de la zona, que están en el grupo E de la segunda división. A ver cómo les va a los países de nuestra zona. Además, países de la zona son Colombia y solo Colombia y Ecuador, que son los países de la zona. Ya Bolivia pertenece a la zona de Perú y Argentina. Bolivia está con Perú, creo. Pero bueno, la zona de Sudamérica es diferente. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo le va a Ecuador, país de la zona donde está Honduras. Colombia, país de la zona donde está Honduras. México y Costa Rica. Vamos a apoyar a Costa Rica, obviamente, porque es de la zona. Y a Guatemala. Y a nuestro queridísimo hijo México, ya que solo Honduras le ganó. Aún así quedó en primer lugar y clasificó. Pero es
un torneo muy interesante. Ya está a punto de empezar. El viernes, el día de hoy, va a empezar los torneos de la segunda división. Y después llegaremos a la primera división, la división top, donde nos esperan los países que ya están preclasificados. Son obviamente Rusia, China, Estados Unidos, Ucrania, Armenia, países que han ganado en las últimas ediciones. Y de ahí países muy fuertes como Azerbaiyán, India, Cuba, el país más fuerte de nuestra zona, Polonia, Kazajstán, Vietnam, Georgia, Irán, Canadá, Egipto, Perú, Mongolia, Uzbekistán, Brasil, Paraguay, Francia, Algeria. Esos son de la primera división. Y de ahí países que no estoy muy seguro porque están en primera división, ya que tienen menos en lo promedio que Honduras, como Sudáfrica, Morocco o Zimbabue, pero que estarán ahí. Asumo que después de jugar los torneos de primera división va a ser la final con los ganadores de cada grupo, ya que cada división se subdivide en grupos. Es, creo que, todo por hoy. Espero que les haya gustado las partidas de la selección de Honduras. Y eso es todo por hoy. Espero que sigan la Olimpiada, un torneo muy bonito. Y pues apoyaremos a México, obviamente, Guatemala y Costa Rica. Suerte a todos los participantes y nos vemos.